Bienvenidos de nuevo a nuestro magazine en la televisión local de Jerez de los Caballeros. Nos centramos en la actualidad de esta semana, en los diferentes temas que la conforman. Hemos visitado en estos días la base de la unidad medicalizada de emergencia situada en el centro de salud de nuestra ciudad, cuando se cumplen 5 años de servicio en la zona de Jerez de los Caballeros, una unidad medicalizada formada por profesionales especializados en atender y en prestar su servicio en situaciones de emergencia las 24 horas del día a lo largo de todo el año. Bueno, pues con nosotros está Juan Ignacio Monago, él es coordinador de la Unidad Medicalizada de Emergencia en Jerez de los Caballeros. El pasado mes de diciembre se cumplían 5 años del funcionamiento de este servicio en nuestra ciudad y hoy queríamos conocer un poquito más a fondo, bueno, pues cuál ha sido la evolución del mismo, el momento actual y sobre todo también pues dar a conocer para aquellas personas que no pudieran ver en un primer momento el reportaje que hacíamos para la televisión de Jerez, cuáles son las principales señas de identidad de esta unidad medicalizada de emergencia. En ese sentido, comenzar primero, Nacho, por conocer cuáles son los objetivos, las funciones propias de una unidad medicalizada de emergencia, en particular la que tiene su sede o su base aquí en Jerez de los Caballeros. Pues buenas tardes. Pues obviamente los objetivos nuestros es atender a la población de referencia que tenemos en nuestro ámbito de actuación, en nuestra zona de actuación. Normalmente solemos atender a las situaciones urgentes y o emergentes a través del centro coordinador de emergencia, que son los que nos van a activar a nosotros y nos van a decir el punto donde está esa emergencia, esa situación de urgencia, para nosotros atenderla. Cuando un usuario sufre algún evento adverso de este tipo, bien accidente de tráfico, bien enfermedad en domicilio, se da la voz de alarma, el teléfono único de emergencias, que como sabéis en la comunidad, bueno, en la comunidad en toda Europa es el 112, y allí hay compañeros sanitarios, médicos y enfermeros, los cuales van a valorar la situación y van a decidir qué tipo de recurso enviar para atender esa situación. Y ellos, si deciden que tiene que ir a una unidad de emergencia porque la gravedad de la situación así lo requiere, pues se ponen en contacto con nosotros, nos dan dirección y todos aquellos datos que puedan haber recabado en esa primera contacto telefónico con el usuario. Bueno, es el punto de partida para una actuación que después se prolonga durante bastante tiempo, Nacho, porque comentando antes de entrar en esta entrevista nos decía que una de las peculiaridades, por así decirlo, de esta unidad medicalizada de emergencia es que se contextualiza su acción en un entorno rural y por lo tanto tiene un ámbito geográfico, abarca un ámbito geográfico, este servicio bastante amplio, ¿no? Efectivamente, y como es conocido en nuestra región, nuestra comunidad, hay muchísima dispersión geográfica, la población es muy dispersa, con lo cual efectivamente las unidades medicalizadas están distribuidas para intentar cubrir todo lo que es el territorio de la comunidad. Efectivamente, en este caso Extremadura y otras unidades como son las de San Vicente, Camino Morisco, Cañamero en el norte de Cáceres, son unidades en las cuales tienen muchísima dispersión geográfica. Tendemos a un amplio número de poblaciones. A lo mejor la población en sí no es muy elevada porque son poblaciones pequeñas, muy dispersas. Y sí que es cierto que nosotros nos tenemos que desplazar en muchas ocasiones, aproximadamente, como te comentaba antes, entre 40 a 45 minutos a determinadas poblaciones, como en este caso Cabeza la Vaca, que no es de las que más alejada tenemos nosotros desde aquí, o Cheles, que está a 52 minutos. Entonces tenemos que desplazarnos hacia el lugar, atender esa situación de urgencia, hacemos una asistencia, atendemos al paciente, hacemos nuestra sospecha diagnóstica, pautamos un tratamiento, estabilizamos al paciente y una vez que estabilizamos al paciente es cuando decidimos el traslado en las mejores condiciones para el paciente, bien a un hospital o a otro, dependiendo de la patología o dependiendo de la situación que nos encontremos. No todo lo que es, por ejemplo, la zona de Cheles, Alconchel, etcétera, iría a Badajoz, pero ahí tendríamos que decidir si llevarlo a la Infanta Cristina o al Hospital Perpetuo Socorro, dependiendo de la patología que tenga. Y en la zona de Fregenal y todas las poblaciones que forman la zona básica de salud de Fregenal de la Sierra, iríamos bien Llerena o bien Zafra, dependiendo de lo que fuese. Bueno, vamos a conocer también, que es muy importante, al equipo humano, porque después conoceremos también los recursos materiales con los que cuenta esta unidad medicalizada de emergencia, pero en primer lugar vamos a conocer al equipo humano que la integra. ¿Cuántas personas son las que están formando parte de este servicio? Pues mira, forman parte 5 médicos y 5 enfermeros,
todos ellos dependientes del Servicio Extremeño de Salud, con una amplia formación en emergencia y ya con muchos años de bagaje por lo que son las emergencias desde que se crearon en nuestra comunidad. Además del personal que aporta el Servicio Extremeño de Salud, están los técnicos de transporte sanitario, también con una formación muy similar a la nuestra, también específica para emergencias, que dependen de lo que es la empresa de ambulancia en COES. Bueno, ¿y cuáles son las cuestiones fundamentales que se atienden o las situaciones que se atienden desde esta unidad medicalizada de emergencia? El tipo de incidencia que llega en este caso pues hasta este servicio. Mira, sorpresa no hay mucha, y las estadísticas dicen que las primeras causas de fallecimiento en España es la patología cardiovascular, y efectivamente yo te puedo confirmar que de las asistencias que nosotros tenemos, una gran mayoría, o el grosso modo, se lo llevan las patologías cardiovasculares, tanto en su vertiente cardiovascular, o sea que son accidentes cardíacos, o bien cerebrales, lo que son los ictus. Pero también desde esta unidad medicalizada de emergencia, bueno, lo hemos conocido además en alguna que otra ocasión, lamentablemente, bueno, pues intervención en apoyo a otros recursos desde ese centro de emergencia, pues en materia, por ejemplo, de accidentes, ¿no? Sí, también ocupan un amplio número de incidentes, pero sí que es cierto que en nuestra zona de salud nosotros detectamos mucho, y lo comentamos entre los compañeros y tal, la patología cardiovascular que hay. Bueno, además de acontecimientos que pueden ser desde el punto de vista de la salud pues graves y bueno, inquietantes, hay acontecimientos que también atiende esta unidad medicalizada de emergencia, agradables y felices. Y de hecho, Nacho nos comentaba hace un momentito, y tienen fotografías aquí en este despacho, de situaciones en las que han tenido que atender algún parto, ¿no?, de manera urgente. Efectivamente, no todo es, por así decirlo, triste, ¿no?, sino también tiene luego su parte reconfortante y sus alegrías. Efectivamente hay veces, y además incluso tenemos que tener un chip muy cambiante, porque estamos atendiendo a lo mejor una persona joven con un evento cardiovascular, algo serio, con muchas complicaciones potenciales, y a lo mejor lo siguiente que tenemos es un nacimiento de un bebé. Entonces tenemos que ir cambiando de chip, pero bueno, para eso nos preparan y para eso estamos aquí, y obviamente la experiencia en emergencias es importante. ¿Qué volumen de situaciones son las que se atienden a lo largo del año? Por ejemplo, en el último ejercicio, más o menos de media aproximadamente, Nacho, desde este servicio. Justo ahora que hemos empezado un año nuevo, pues los datos respecto al año pasado, al 2011, aproximadamente venimos atendiendo unas 500 incidencias, que aproximadamente viene a suponer una media de 2 aproximadamente al día. Sí que, como te decía, que todo eso es relativo, porque como te comentaba, nuestras salidas suelen ser de varias horas, aproximadamente 4 o 5 horas, dependiendo de la patología. Sí que desde que se creó esto en el 2006, desde que se creó lo que son la unidad, desde que abrió aquí en Jerez de los Caballeros, las salidas han ido aumentando. Simplemente por el hecho del conocimiento de la población, de los compañeros de los centros de salud, que cada vez pues recurren más a nosotros, porque no solamente son asistencias, muchas veces recurren para consultarnos electros, etc. Bueno, supongo que no hay un día igual a otro. Para nada, para nada, cada día es diferente. Cada día es diferente. Se va rotando, todo el personal va rotando a lo largo, bueno, de los 365 días del año, porque decimos es un servicio 24 horas. Permanentemente abierto, 24 horas, hacemos turnos rotatorios de 24 horas, en los cuales siempre va a haber un médico, una enfermera y un técnico sanitario. Bueno, una pregunta también interesante, entendemos, Nacho, es ¿qué percibís por parte de la ciudadanía, qué percibís por parte de la población? Porque era además un servicio, ha sido un servicio muy demandado aquí para esta zona de Jerez de los Caballeros. ¿Qué percibís desde la puesta en marcha del mismo? Porque también hemos visto pues mensajes de reconocimiento, muestras de agradecimiento hacia vosotros, ¿no? Ese tipo de mensajes siempre son gratificantes para nosotros, que muchas veces vemos situaciones desagradables, y muchas veces cuando llegamos a los incidentes, lo que es la población, los familiares o los vecinos de la persona que está afecta, pues siempre hay veces que nos encontramos un poquito de hostilidad hacia nosotros cuando llegamos, porque claro, lo que
a lo mejor por muy poco que se tarde, mínimo una serie de minutos tienen que pasar desde que nos activan a nosotros hasta que llegamos al sitio. Pero luego en general, quitado ese primer momento, luego muchas muestras de agradecimiento y de cariño hacia nosotros. Nosotros nos sentimos muy integrados y muy aceptados en la zona y muy contentos, desde luego. Pues vamos a pasar ahora a conocer, si le parece a Nacho, lo que son los recursos materiales con los que cuenta esta unidad medicalizada de emergencia, algo muy importante también porque junto a esa labor humana, a esa labor especializada que se presta, importante contar con esos medios para atender sobre todo esas situaciones específicamente de emergencia que se producen. Ya nos explicaba, creo recordar Nacho, al comienzo del funcionamiento de esta unidad medicalizada de emergencia, que es como poder contar con una unidad de cuidados intensivos casi, ¿no? Pero sí, ese inciso te iba a hacer ahora, es como, por así decirlo, un servicio de urgencia de un hospital o una pequeña unidad de cuidados intensivos con 4 ruedas, las cuales somos nosotros los que nos desplazamos al usuario y luego ya pues se traslada el usuario a un hospital de referencia donde obviamente las condiciones van a ser idóneas, ¿no? para su recuperación. Conocer la parte práctica de esta unidad medicalizada de emergencia es una de las cuestiones importantes también dentro de este reportaje. Por eso nos ubicamos ahora mismo en el interior de lo que es ese hospital, área de urgencias a la que se refería antes, para que nos entendiéramos, Nacho, ¿no? Este es el material importantísimo, imprescindible con el que se cuenta. Es un espacio reducido, pero que tenemos prácticamente casi de todo, o por lo menos aquello que vamos a necesitar o que es esencial para poder estabilizar a un paciente y hacer un traslado en unas condiciones óptimas. Y bueno, es un espacio reducido, pero hay veces que trabajamos relativamente muy apretaditos, pero bueno, la verdad es que muy bien, da su funcionalidad, el paciente se estabiliza, se traslada y luego ya en el hospital se le hace un tratamiento definitivo. Ahora conoceremos un poquito algunos de los aspectos importantes de todo lo que es el aspecto material, decíamos, y de infraestructura de esta UME, pero vamos a centrarnos en el protocolo también de actuación, Nacho, si lo podemos explicar un poquito más pormenorizadamente. Lo del protocolo de actuación te refieres a cuando nosotros recibimos una llamada, efectivamente, pues nosotros normalmente yo suelo llevar el móvil, que es el móvil 1, que es el que tenemos donde el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias contacta con nosotros, nos dice tenéis una salida a tal sitio, tal dirección. Hay veces que nos dan datos personales del paciente para hacernos una idea, edad, antecedentes, tratamiento que toma, etcétera, y cuál es el motivo de la llamada. Y nos desplazamos al lugar. Una vez que llegamos al lugar, pues normalmente cada uno de nosotros, de los miembros del equipo, tiene una serie de funciones asignadas. Vamos a empezar por el enfermero se encarga de lo que es acceso venoso, de lo que es canalizar una vía, pues hay que poner medicación. El técnico normalmente lleva lo que es el oxígeno para administrar oxígeno y lo que es la monitorización cardíaca, lo que es el lo que es hacer un electrocardiograma o una monitorización a través del monitor desfibrilador, que es este aparato que tengo aquí a mi derecha, y normalmente yo me encargo de la vía respiratoria, de entrada para aislar vía respiratoria si llegase el caso y fuese necesario, ¿de acuerdo? Normalmente tenemos maletines asignados, cada uno el de respiratorio, el de circulatorio, que es el que lleva enfermería, y el técnico que lleva lo que es el monitor desfibrilador y el oxígeno. Normalmente suele ser así. Según los datos que nos da el centro coordinador, a lo mejor podemos hacer alguna variación. Si nos dice que es un accidente de tráfico donde hay múltiples víctimas, pues cogemos un maletín que tenemos específico de trauma para lo que son con vendajes, etcétera, porque se supone que hay traumatismos, ¿no? Y bueno, en principio es eso lo que sacamos porque muchas veces vamos a lo desconocido. Entonces tenemos que llevar de todo. Los maletines llevamos una pequeñita representación de algo que podemos necesitar en una situación inminente de emergencia. Lo que es emergencia, que actuamos en 1 o 2 minutos esa persona fallece. Entonces eso lo solemos llevar en los maletines, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez que llegamos allí ya valoramos lo que es la zona, en donde nos encontramos. Si es una carretera, intentar protegernos, eso es importante, porque si nos pasa a nosotros algo, a la hora de bajar en una carretera pasa un coche y nos atropella, pues a ver quién va a venir ahora en busca o ayudarnos, a auxiliarnos a nosotros, ¿no? Entonces eso es importante, la protección y la seguridad es nuestra, y luego muy importante trabajar en equipo. Y la verdad es que eso, bueno, pues cuando nos dan la formación específica incide mucho y es muy importante trabajar en equipo. Todos nos apoyamos. El médico tiene su función y la conoce perfectamente, pero se apoya por la enfermera y por el técnico. Y igual la enfermera tiene su función, las conoce perfectamente y las realiza, pero el médico está ahí apoyándola y el técnico igual. Y nosotros al técnico exactamente igual, a la hora de inmovilización, etcétera, que son técnicas más suyas, nosotros estamos apoyándolo y bueno, y ayudándolo, como es lo que es
un desplazamiento de un paciente desde una zona a otra, al bajarle unas escaleras, pues nosotros somos uno más a la hora de apoyar en ese traslado. Por cierto, que no todas las situaciones se plantearán de la misma manera y de hecho nos comentaba Nacho que en muchas ocasiones es necesario contar además con el apoyo de otros efectivos, llámese, pues por ejemplo, del parque de bomberos más cercano, para poder llevar a cabo vuestra labor. Ahí la importancia del centro de urgencias y emergencias que tenemos en Extremadura, es un centro multisectorial, donde hay sectores de seguridad, está el sector de bomberos, de extinción de incendios, está el sector sanitario, está el sector de Cruz Roja, son todos los sectores unidos. Entonces, cualquier incidente que entre allí, todos los sectores, dependiendo de lo que vaya a necesitar esa situación, pues se van a ir sumando a ese incidente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, importante lo de la situación de bomberos, que muchas veces nos sirven a nosotros de apoyo para ayudarnos a bajar a una persona que por la disponibilidad de su domicilio o de las barreras arquitectónicas que muchas veces nos encontramos, pues ellos nos ayudan a poderlo bajar a la ambulancia, como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que es policía local, en la cual pues también nos ayudan, o Guardia Civil, cuando a lo mejor llamamos a una situación aquí en Jerez de los Caballeros, por ejemplo, puntualmente, que son calles muy estrechas, vamos a una situación de emergencia, entonces llegamos y la ambulancia no buscamos aparcamiento, la quedamos en la puerta del domicilio y entramos. Entonces ellos se ocupan de gestionar el tráfico, de desviarlo, etcétera, y se ponen a nuestra disposición hasta que nosotros decimos ya podemos volver a la normalidad, ¿no? Por así decirlo. O sea que en ese aspecto es muy de agradecer su apoyo, ¿no? Bueno, nos comentabas antes, Nacho, que la zona geográfica de actuación de la unidad medicalizada de emergencia, la de Jerez como la de otras situadas en otras zonas rurales de Extremadura, bueno, pues requiere de un tiempo para ese traslado, pero la reacción, según nos acabas de decir, es inmediata. Y durante ese tiempo supongo que la información a través de ese centro de urgencias y emergencias 112 sigue fluyendo hasta el momento en el que se llega al lugar del suceso, ¿no? Si el incidente es en un sitio muy alejado, en el cual nosotros podemos tardar, como ya te comentaba, aproximadamente media hora, pues normalmente el centro coordinador de emergencias, aparte de activarnos a nosotros como recurso de emergencia, activa el recurso sanitario más cercano, ¿de acuerdo? Al centro de salud de la zona, que está a 5 o 10 minutos, para que haga una primera asistencia, una primera valoración y un acompañamiento dentro de las posibilidades que ellos tengan de recursos para atender a ese paciente hasta que nosotros llegamos. Una vez que nosotros llegamos al lugar, el centro de salud, en este caso los compañeros del centro de salud, pues se ponen a nuestra entera disposición y nos apoyan para cualquier menester, canalización de vías, ya te digo, cualquier otra técnica que tenemos que hacer sobre el paciente, se ponen a nuestra entera disposición. Decíamos que es muy importante, bueno, pues además del aspecto humano, todo lo que es el aspecto material. Los principales medios con los que cuenta esta unidad medicalizada de emergencia, ¿cuáles serían? Medios, la verdad es que suficientes. Entonces tenemos el monitor desfibrilador, que es muy importante, nos ayuda a ver la actividad cardíaca del paciente, va a hacer una monitorización, nos ayuda si hay que hacer una descarga eléctrica porque la situación lo requiera, si hay que hacer una cardioversión eléctrica porque la situación lo requiera, nos vale como función de marcapaso, dependiendo de las situaciones, nos da muchísima utilidad. Luego tenemos aparatos, el respirador, lo cual cuando los pacientes aquellos que sea necesario aislar la vía aérea, pues vamos a echar manos de este aparato, que va a evitar que nosotros tengamos que estar con el ambú ventilando al paciente. Él lo va a hacer solo y vamos a tener nosotros las manos libres para hacer otra serie de cosas. Además, con la ventaja de que vamos a tener al paciente con la vía aérea aislada, que eso es importante para nosotros para evitar que tenga cualquier complicación, porque el paciente regurgite alimento que tenga en el estómago, lo regurgite y entonces puede ir a vía respiratoria. O sea que es incluso seguro para el paciente. Tenemos tensiómetro, aspirador de secreciones, lo que es para administrar oxígeno, con humidificadores para administrar oxígeno. Tenemos lo que es una bolsa calientasueros, que ahora en estas épocas de frío, pues cuando atendemos a pacientes muchas veces de noche o en la calle, accidentes de tráfico, pues bueno, un suerito templado no es lo mismo que un suerito frío, ¿no? Tenemos nevera, porque hay medicación específica nuestra que tiene que ir en nevera y va su nevera. Tenemos el maletín de trauma, como te comentaba.
en aquellas situaciones en las cuales sospechamos que hay múltiples víctimas. Entonces para intentar hacer una reacción rápida, pues lo que suelen llevar son sueros de lavado, gasas, compresas, vendas, por si hay mucho traumatismo, que podamos hacer una rápida actuación. Luego tenemos un maletín que es muy específico, la CEPAZ de Busignac, que se llama. Es un aparato que lo que nos va a permitir a nosotros es meter a ese paciente una presión positiva en la vía respiratoria. Es muy útil en edema agudo de pulmón y evita muchas veces lo que es llegar a una intubación a ese paciente con ese aparato. Es un aparato que a nosotros nos viene muy bien y lo valoramos mucho y lo tenemos incluso para administrar aerosoles, porque lo que estamos intentando es que administrar esa medicación en aerosol, lo que hacemos es que entre toda la medicación dentro de lo que es la vía respiratoria. Entonces, en determinadas situaciones, no todas las patologías son iguales, tampoco nos vamos a llevar a error. En determinadas situaciones tiene sus indicaciones y bien utilizado es muy útil, ¿vale? Luego aquí tenemos lo que son diferentes, pues para canalizar vías que están en esa zona, lo que es sondaje nasogástrico, sondaje vesical para control de diuresis, para poder aspirar secreciones, tanto de lo que es de vía oral o bien ya de árbol respiratorio. Tenemos gasas, compresas, mantas térmicas para evitar que esa persona entre en una hipotermia, gafas de protección, porque también, como te comentaba, lo de la protección para nosotros es importante, ¿no? Entonces también llevamos unas gafas de protección. Luego medicación, así a grosso modo, muy específica, casi todavía intravenosa o intramuscular, muy específica de situaciones de urgencia y emergencia. Mucha de esta medicación no dispone en los centros de salud, somos nosotros las que disponemos, muy medicación de UCI, de servicios de urgencias hospitalarios, ¿de acuerdo? Y de los servicios nuestros de emergencias. Y muy importante, Nacho, que todo este material esté siempre a punto. Así que, bueno, si no hay ninguna salida, nos lo comentabais también cuando comenzaba a funcionar este servicio, los profesionales que trabajáis en el mismo no estáis parados. Quiere decir, constantemente estáis pues prevenidos para cualquier situación de emergencia. Estamos como en prealerta, por así decirlo. Nosotros cuando llegamos en un turno normal de trabajo, lo primero que hacemos, el equipo que forma la unidad o que está ese día de guardia de 24 horas, como hemos hecho esta mañana, pues hemos venido a la unidad y hemos hecho lo que es la revisión diaria de material sanitario. Comprobamos que está todo el material sanitario, que la medicación está toda completa. Llevamos una pequeña representación de cada medicación, ¿no? Comprobamos que el monitor desfibrilador le hacemos un test diario de que están sus baterías cargadas, que está puesto a punto para en una situación de urgencia poder utilizarlo. Comprobamos el respirador, comprobamos la aspiración, comprobamos todo el material que tenemos, que la camilla sube, baja, se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera. Y el material de inmovilización, que está todo. Porque muchas veces nosotros cuando atendemos a un paciente, le inmovilizamos, le ponemos un collarín o administramos una determinada medicación, cuando volvemos de ese incidente, ya a nuestra unidad, a nuestra base, lo que hacemos es pues, limpiar el habitáculo, desinfección, eso también es importante porque normalmente nosotros estamos en la calle, no es un medio muy aséptico, no es un medio muy limpio, entonces hay que intentarlo dentro de las posibilidades que tenemos, mantenerlo lo más limpio posible. Entonces procedemos a la limpieza del habitáculo y la reposición del material que hemos utilizado, para que ante otra situación pues esté todo en orden, ¿de acuerdo? Y nada, ¿y qué más cositas tenemos por aquí? Pues los maletines, como te comentaba, el de respiratorio, que es el que, si queréis lo abro, porque es así como muy aparatoso, que es el que te comentaba, nos solemos bajar cuando vamos a un domicilio, que atendemos al paciente fuera de lo que es la ambulancia, entonces lleva pues una pequeña representación más de lo que es en sí la ambulancia, ¿no? Para hacer técnicas invasivas, como es el caso, para lo que es la intubación, el ambul, el aspirador, es un aspirador similar a este es eléctrico y este sería de pedal, en el cual nosotros nos ponemos con el pedal y hacemos la succión, efectivamente. Hombre, este es más potente porque es eléctrico, pero bueno, este también nos saca de esas situaciones. Un pequeño respirador portátil, ¿de acuerdo? Que es igual que esto, pero por así decirlo, este es muy completo, donde podemos controlar un montón de parámetros y en este solamente podemos controlar uno. Pero bueno, en un domicilio, durante lo que es bajar a un paciente desde su domicilio a la ambulancia, es suficiente con esto. Bueno, pues este sería todo el material de esta unidad medicalizada de emergencia. Y por último, Nacho, y también no menos importante, supongo que es destacado la colaboración de toda la ciudadanía a la hora de hacer un buen uso de este tipo de recursos, ¿no?
Eso siempre importantísimo, importantísimo, y siempre se lo agradecemos a la ciudadanía que haga un uso responsable de este tipo de servicios. Y la verdad es que aquí problemas no hemos tenido prácticamente ninguno, diría yo. Así que se me venga a la cabeza nada, mucha aceptación por parte de la población. Además llegamos y la población enseguida se pone a nuestra disposición por si puede ayudar en cualquier momento. Nosotros hemos querido, bueno, pues hoy recabar la ayuda de los profesionales de la Unidad Medicalizada de Emergencia y particularmente de su coordinador, de Juan Ignacio Monago. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos mostrado esta importante labor que llevan a cabo, y esperamos sobre todo que sea de interés también de todos nuestros espectadores y de nuestros oyentes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.